Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo hablando sobre la berberina, que es un suplemento que me habéis pedido porque cada vez está más en auge, pero realmente tenemos que saber para qué funciona y para qué no funciona. El para qué no funciona, como podría deciros muchas cosas, os voy a decir realmente para lo que funciona y así vamos al grano, ¿vale? Con lo cual, empezamos. La berberina, aparte de tener un efecto antioxidante, que es por lo que más se ha conocido últimamente, porque sobre todo como antioxidante tiene mucho beneficio para evitar demencias en la diabetes, también tiene un efecto antiinflamatorio, aparte del antioxidante, disminuyendo la proteína C reactiva, que es un factor inflamatorio y muy preocupante cuando nos sale alterado en analítica. Otros beneficios que tiene es que inhibe la alfa-glicosidasa. Esta enzima, igual que la gluconeogénesis, que también es hepática, que la disminuye, que por esto tiene beneficios en vías como la PEPCK y la G6 fase, son opciones y son ayudantes para poder disminuir absorción de hidratos de carbono o picos de hidratos de carbono por un pico glucémico, porque inhibe ciertas enzimas que están relacionadas con esa digestión y esa metabolización de ese, sobre todo, hidrato de carbono sucede. También la berberina tiene beneficios aumentando la diferenciación de adipocitos, que estos pueden influenciar sobre todo en el tema de la pérdida de grasa. Sobre todo los que ayuda a disminuir, que es lo que más evidencia tiene, son los LXR6, los PAR-S, que son los más comunes, y luego las RBPS, que son otras maneras de diferenciar estos adipocitos y ayudar a esa pérdida de grasa indirectamente. El principal beneficio que tiene, aparte del antioxidante antiinflamatorio, que son muy interesantes, es el tema de mejorar la sensibilidad a la insulina. Por eso en diabéticos se recomienda tanto la berberina. Aparte de mejorar la sensibilidad a la insulina, que es un factor muy importante, disminuir la resistencia a la insulina, que es otro factor muy preocupante y a trabajar en casos de diabetes. Otro beneficio que tiene indirectamente es que también disminuye la glucemia, con lo cual 3 de 3 factores para mejorar un problema de prediabetes o un problema de diabetes ya. También, al regular estas glucemias y regular esta resistencia a la insulina y sensibilidad a la insulina, sabemos que para el síndrome de ovarios poliquísticos tiene mucho sentido utilizarlo. Además de que, como disminuye la androstenedona, que son hormonas principalmente más androgénicas en las mujeres que tienen SOP, que tienen muchas de ellas en síndrome de ovarios poliquísticos, tienen ese tipo de hormonas más aumentadas de lo que tendrían que tener, pues sabemos que ayudan a disminuir la parte del tema de esa prediabetes, que sabemos que esa sensibilidad a la insulina, esa resistencia, esa glucemia va a estar alterada en síndrome de ovario poliquístico. Y además, un beneficio que tiene muy interesante es que para diabetes tipo 2 se ha visto que disminuye la hemoglobina glicosilada, con lo cual también es un factor muy interesante para disminuir esa inflamación que puede estar tanto en una prediabetes como en una diabetes, como os he dicho. También disminuye el riesgo de esteatosis. Recordad que la esteatosis, o tanto un hígado graso, en una primera fase, luego ya puede proliferar a una estatosis hepática, es cuando hay infiltración de ácidos grasos en esa zona que no tendría que infiltrarse. Entonces, si nosotros ayudamos a mejorar la resistencia a la insulina y que esos adipocitos no se posicionen o no vayan a esas zonas en concreto, pues tenemos un beneficio indirecto. Entonces, tanto el hígado graso no alcohólico como las esteatosis hepáticas es un buen tratamiento, aparte de omega 3, aparte de muchos suplementos como la cúrcuma, etcétera, utilizar berberina como fase. También ayuda a regular los niveles de glucagón péptido 1 y 2 y el péptido Y. Obviamente estos niveles de glucagón sabemos que para una persona con prediabetes o diabetes son muy interesantes. Y además la glucosa dependiente insulinotrópico polipéptido también lo regula, además de ayudar al polipéptido pancreático. Lo llamamos la función pancreática de todas esas partes involucradas a la hora de poder predisponer a una diabetes, ¿no? Y pues cuando tenemos una prediabetes. Y otro factor también que ayuda a la quema de grasas y a la pérdida de peso y mejora de todas estas, tanto resistencia a la insulina como sensibilidad y demás, es que también tiene la disminución de la orexina A, que la orexina A, cuando la disminuimos, sabemos que ayudamos a la pérdida de grasa. Otro beneficio que tiene es que el PGC1 alfa, que sabemos que está involucrado, igual que la MPK, en la conversión de grasa blanca a grasa marrón, sabemos que la berberina tiene actuación y actúa igual que la canela en este factor. Y también ayudaría indirectamente, justamente por esta característica, a disminuir el porcentaje de grasa. Efecto antiinflamatorio, como hemos dicho antes, en ciertos tipos de prediabetes y diabetes, pero también antiinflamatorio disminuyendo TNF-alfa, disminuyendo interleuquinas 6, 12, o sea, 6, 17 y 13,
Además de la 23, que son las interleuquinas, que son proinflamatorias, pues la berberina tiene ese efecto antiinflamatorio indirectamente. Y además también ayuda a regular la translocación de necrosis factor gamma beta, que es un factor proinflamatorio muy preocupante. Que incluso la berberina tiene estudios disminuyendo la necrosis factor gamma beta, sobre todo en casos de isquemias, que me parece muy interesante y de gran utilidad. Tiene efecto antiinflamatorio en la patología del COVID. Por eso cuando hubo la epidemia se empezó a utilizar la berberina, porque también al tener un efecto antiinflamatorio es muy interesante, sobre todo personas diabéticas, pues se vio que todo tipo de persona tiene un efecto de disminuir ese riesgo de patología, porque disminuye las citoquinas inflamatorias, las CKs, que las CKs se alteran cuando tenemos COVID, ¿no? También ayuda a regular el colesterol mejorando el HDL y disminuyendo el oxidado, cosa que es muy interesante porque al final estamos mejorando la glucemia, estamos mejorando el colesterol, dos factores predisponentes de un síndrome metabólico, por eso es muy interesante también. Activa también las sirtuinas tipo 3, sabemos que es un factor de longevidad, por eso la berberina se ha hecho tan famoso como suplemento de longevidad, y es justamente por esto, por potenciar y aumentar las sirtuinas tipo 3. Y mejora el ratio Treg-TH17. Este ratio es un ratio muy importante a tener en cuenta en enfermedades, sobre todo autoinmunes, y donde tiene más utilidad la berberina es en la colitis ulcerosa. Y también tiene otro factor en tema inmune que, aparte de regular el Treg TH17, también regula el TH1 TH2. Sabemos que este ratio, si no está correctamente normalizado y está muy desbalanceado hacia un TH2 o un TH1, sabemos que tiene predisposición a ciertas patologías de un tipo o ciertas patologías de otro tipo. También tiene otro beneficio que en daño estomacal, sobre todo por disbiosis, que ayudamos a disminuir la disbiosis con la berberina, como falta de producción de esos ácidos grasos de cadena corta, pues sabemos que la berberina ayudaría a potenciar esas dos cosas, a disminuir esa disbiosis y a mejorar esa producción de ácidos grasos tan beneficiosos para nuestra microbiota. También ayuda a disminuir la disfunción de la barrera del epitelio intestinal, por eso es también muy útil cuando hay algún tipo de úlcera o problemas estomacales, es muy útil la berberina. Y además inhibe los lipopolisacáridos y ayuda a regular los TOR-like receptors 4. Además de disminuir el desulfovibrio, eubacterium y bacteroidetes, que es difícil la palabra, para mejorar sobre todo ese ratio de esa microbiota saludable y de buena calidad, ¿no? Que no interesa tener tampoco un sobrecrecimiento bacteriano, pero ese ratio de esas bacterias que tenemos interesa tenerlas en un ratio correcto. También la berberina se ha utilizado mucho junto con el ajo y con el coco, con el aceite de coco, para mejorar como tratamiento para Helicobacter pylori. Es un tratamiento muy útil la berberina porque ayuda a disminuir ese Helicobacter pylori. Y además, comparado con el antibiótico, la berberina es muy interesante porque tiene menos efectos secundarios y tiene el mismo tipo de beneficio de porcentaje de tratamiento de resolución, ¿no?, de ese Helicobacter pylori. Además de que la berberina sabemos que disminuye las úlceras, hay una mayor recuperación y menos síntomas de remisión. Entonces, estamos tratando mejor que con el antibiótico, con el pilera, que suele ser el común, y con menos efectos secundarios, ¿no? Entonces, muy interesante. También regula la expresión del DNA, del mDNAR, que es un factor genético, con lo cual también es muy interesante, por eso el tema de longevidad junto con las sirtuinas, me parece muy interesante comentarlo. Y además regula la pérdida ósea, disminuyendo la pérdida ósea, sobre todo en personas, los estudios son en personas menopáusicas o posmenopáusicas. Porque algo que tiene muy útil la berberina es que regula la producción de estrógenos, y sabemos que los estrógenos, cuando son muy bajos, en la posmenopausia o la menopausia, sabemos que tenemos menos fijación de calcio y demás, con lo cual ayuda a regular esos estrógenos y ayuda a regular esos estrógenos y la asimilación del calcio. También aumenta la producción de dopamina, algo muy interesante para nuestra felicidad, y también algo bastante útil para disminuir el riesgo de Parkinson, pero no solo nos quedamos ahí en las enfermedades neurodegenerativas, sino que también tiene beneficio disminuyendo el daño de beta-amiloide, que está muy relacionado directamente a un alto daño de la beta-amiloide con más riesgo de Alzheimer. También tiene beneficios en la berberina disminuyendo el cáncer colorectal y pancreático, porque disminuye la proliferación tumoral, también disminuye la angiogénesis y disminuye la metástasis y la invasión de una zona o de un órgano hacia otra zona. Entonces me parece muy interesante. Y otro beneficio que tiene, sabemos que, como os he dicho, el tema de estrógenos es muy interesante, el beneficio que aporta la berberina, y por eso también la berberina hay estudios muy prometedores y muy útiles, que os dejaré como siempre en la cajita, y si queréis algún específico, decídmelo,
porque tiene mucho beneficio como tratamiento coayudante para el cáncer de mama en mujeres, un cáncer desgraciadamente tan común. Y en general, en la mayoría de cánceres, como sabemos que la berberina ayuda a regular las glucemias y hay muchos cánceres que son insulinodependientes, sabemos que la berberina tiene mucha utilidad en la mayoría de cánceres, que hay muchos cánceres en los que se utiliza la berberina, ayudando el efecto quimiopráctico, disculpadme las palabras que son muy complicadas a veces, y el riesgo de un cáncer proliferativo, por ejemplo, en el caso de cáncer de ovárico, sabemos que el riesgo de metástasis con la berberina disminuye. Por último, las dosis que estáis esperando a eso, unas dosis útiles de berberina, estamos yendo a unos 500 miligramos de una concentración del 97% de hidroclorato de berberina. Y se recomienda tomarlo de forma repartida en las 3 comidas principales por ese efecto regulador de la glucemia y demás. Efectos secundarios de la berberina que también os interesará son calambres intestinales, diarrea, flatulencia, estreñimiento y dolor de estómago. Pero esto es en casos de que nos pasemos con la dosis. Si son 500 miligramos en 3 veces al día, no hay ningún problema y podéis estar tranquilos. Mi recomendación, como siempre, os la dejo en la cajita y espero os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo domingo. Hasta la próxima, curcuminos. De la cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología el objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un Helicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales si estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos.